Cóctel fiscal. Cóctel fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Ok, ¿qué tal? Pues buenas tardes, bienvenidos todos a otra emisión del cóctel fiscal que les estamos transmitiendo pues todos los viernes para que tengan un buen fin de semana con información fresca de lo que viene sucediendo en todos los temas fiscales aquí en nuestro hermoso México. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Santiago, qué gusto escucharte de nuevo a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de este cóctel fiscal y pues con un tema, ¿no?, que traemos aquí del arrendamiento en CFDI, que yo creo que aquí la parte fuerte la vamos a desarrollar tanto contablemente como legalmente. Así es, Santiago, bienvenido. Un gusto, mi estimado Ricardo, mi estimado Rodolfo, como siempre en este cóctel fiscal y listos para hablar de CFDIs de arrendamiento. Pues muy bien, pues bienvenidos todos a nuestro cóctel fiscal. Nos acompañan, pues ya lo conocen, muchos de ustedes ya nos han sintonizado en ediciones anteriores. Nos acompaña Rodolfo, ahí está tu currículum, especialista en toda la parte legal, fiscal, en todo el tema, desde expedientes, litigio, contestaciones, tratos con el SAT, en fin, todos los temas relacionados con esto. Santiago, contador, también especialista en toda la parte fiscal, comportamientos atípicos y pues todos los temas que tienen que ver con pago de impuestos y con el correcto cumplimiento de lo que son las obligaciones fiscales y contables. Y un servidor, pues, experto en toda la parte de compliance. Les recuerdo que en esta dirección abson.mx/fiscal están las grabaciones a todos los webinars anteriores que hemos tenido y también están los webinars que están programados para las siguientes semanas. Pueden entrar ahí, pueden compartir el link. Ahora sí que realmente estas emisiones son, pues básicamente para ustedes. Son para ustedes. Y como siempre empezamos con un primer sondeo para ver si nos pueden compartir un poquito, pues en qué para ver si nos pueden, compartir en qué grupo están ustedes. ¿Tienen inmuebles y los rentan como particular, o tienen inmuebles y los rentan como empresa, o tienen inmueble o ustedes rentan un inmueble como particular, o ustedes rentan un inmueble como empresa? Entonces, no sé si nos ayudan por ahí contestando, como siempre, pues básicamente para poderles dar una mejor información. Entonces, bueno, Rodolfo, ¿cómo ves el tema del arrendamiento? Una obligación, pues históricamente era que si yo tengo una casa y la rento, pues yo tenía que hacer un contrato legal, registrado, y tenía que pagar mis impuestos relacionados con eso. Tenía que dar de alta mi obligación como arrendador y pagar los impuestos. Pero la verdad es que, pues creo que la mayoría de las personas que rentaban, pues no lo hacían, ¿no? ¿Cómo ves, Rodolfo? De hecho, fíjate, Ricardo, y les comparto a nuestra audiencia, cuando salió la exposición de motivos de esta reforma, se me hizo bastante interesante. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer la investigación de por qué, ¿no? ¿Por qué surge esta reforma fiscal en materia de CFDIs de arrendamientos?
a qué va, ¿no? Y si te fijas, ahorita lo vamos a platicar más adelante cuál es el objetivo, pero podemos ver que se partió de un análisis que se hizo en una universidad. De hecho, a toda nuestra audiencia, yo creo que me comprometo aquí con el cóctel fiscal, les vamos a hacer llegar encontramos ese documento en el cual se basó la autoridad. Y bien interesante, fíjate. Traíamos una tasa de evasión fiscal en materia de arrendamiento en el 2005 del 91.4%. O sea, imagínate la magnitud de evasión. Entra la reforma fiscal en el 2014 y la logramos bajar, o se logró bajar, al 79.5. Sin embargo, en la exposición de motivos, la autoridad toma como referencia el 2016 y detecta que hay una tasa de evasión del 73.3. Si te digas, aún así todavía estamos sobre más de la mitad del porcentaje, ¿no?, en materia de evasión. Entonces, esto es lo que detona esta reforma fiscal. O sea, entonces déjame ver, Rodolfo, si entiendo bien lo que nos compartes. 7 de cada 10 personas que rentaban un inmueble no pagaban impuestos. Correcto, correcto. Y de hecho ese análisis, la visión que le dan al momento que hacen en la Gaceta Parlamentaria, que se lo comparta a nuestra audiencia, la Gaceta Parlamentaria es, fíjate, algún detalle, entonces, de domingo 8 de septiembre del 2019, ¿no? Hay algo interesante, un dato por ahí adicional, que trabajaron el domingo nuestro Congreso, ¿no? Y el punto es este, ¿no? Como tú dices, ¿sí? El 73.3% de evasión se estaba dando en materia de arrendamiento. Pues muy grave. ¿Cómo ves, Santiago? ¿Qué nos compartes de este tema del CFDI de arrendamiento? Pues interesantísimo los datos que comenta mi estimado Rodolfo. La verdad es que no es un secreto que en México pues la evasión fiscal o la economía informal es parte del día a día, ¿no? Prácticamente en todo México hay economía formal y economía informal. Y es por esto que el SAT se da la tarea de publicar esta reforma fiscal de CFDIs de arrendamiento. Cuando hablamos de CFDIs y cuando hablamos de arrendamiento son dos temas demasiado llamativos, porque son dos temas relativamente sencillos y que todo el mundo tenemos relación. Obviamente un arrendamiento, como bien ponías en la encuesta, puede ir desde los muy sencillos hasta los muy sofisticados. Pero lo que es un hecho es que poniéndolo en un promedio del mexicano, pues una renta que andará entre los 3,000 y los 20,000 pesos mensuales, pues cuando es una renta de casa-habitación, normalmente no se pide comprobante fiscal, porque el que tiene el contratante, el que tiene el uso del bien, no va a querer deducir dicho comprobante. Y yo me quiero regresar un pasito atrás. Adelante, mi señor Grau. Y otro tema, pues bueno, que pareciera ya un estándar de manejo comercial es que te dicen, bueno, pero es que yo te voy a rentar mi casa, pero si quieres que te dé factura o recibo, entonces es masiva, ¿no? Como si el IVA es el que te da derecho a tener la factura, cuando realmente, pues de acuerdo a la ley, todo lo que se haga debería de haber una factura de respaldo, sea al público en general o sea personalizada con tu RFC. Entonces, pues constantemente pareciera que ya todo mundo es lo mismo, ¿no? Y yo me imagino si llegas al súper y les dices, oye, no voy a querer factura, véndemelo sin IVA, ¿no? ¿Qué cara va a poner la cajera, no? Así es, que me sorprendió el otro día cuando un cliente me dijo que ya en las bodegas estaban las personas de ahí del huevo, del chile, de la fruta, ya dándole factura a los clientes. Entonces, pues es un buen comienzo para parte de la economía informal que nos dé factura electrónica. Y regresando al tema. Yo creo, digo, nos quejamos mucho de todo lo que está sucediendo, pero la verdad es que yo creo que sí hay que estar en orden porque estamos demasiado desordenados. A lo mejor las formas no han sido las mejores. A lo mejor la autoridad se está portando demasiado ruda, intransigente y extrema, pero me parece que el fin es bueno. O sea, el fin es que paguemos impuestos todos parejos. Eso me parece a mí un muy buen fin. No me gustan las formas, pero bueno,
A final de cuentas esperemos que las formas se vayan ajustando, pero creo que es muy bueno que todo el mundo paguemos impuestos, porque en la medida en la que todo el mundo paguemos impuestos, en teoría no deberían subir más y en teoría tendríamos más dinero para poder seguir creciendo como país. Adelante, Santiago, como estabas. Sí, claro. Mira, de hecho hay que distinguir dos tipos de arrendamiento. El arrendamiento de casa-habitación, que como bien decías, no causa IVA, y el arrendamiento de bienes que se usan para locales comerciales, que obviamente sí causan IVA. Y fíjate que es un dato curioso porque, por ejemplo, si la casa-habitación está amueblada, lo dice el reglamento de la ley del IVA, sí causa IVA. O la renta de un terreno o una finca, paradójicamente, porque los terrenos, cuando se venden, no causan IVA, pero la renta de un terreno per se sí causa IVA. Y eso fue una reforma desde 1981. Cuando nace la ley del IVA dicen, los terrenos y la renta de terrenos no causan IVA, pero inmediatamente un año posterior nos dice la ley que sí causará IVA la renta de un terreno. Entonces, ahí es donde hay que afinar primero si esta operación va a causar IVA o no va a causar IVA. Ya que estamos en ese supuesto de que causará o no causará IVA, hay que tener un elemento fundamental en la actualidad que no podemos dejar de lado, que es la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la Ley FPRP, que nace en 2013 y que nos trae dos límites. Un límite para identificar las rentas arriba de 1,605 UMAS y para dar aviso a las autoridades de 3,210 UMAS. Esto es que si yo, aquí lo tenemos, que es una de las últimas partes donde dice derecho personal de uso y goce de bienes inmuebles, esos son los topes. ¿Qué quiere decir identificar y qué quiere decir dar aviso? Que cuando yo rente por encima de las 1,605 UMAS, tendré que identificar al arrendador y, como arrendador tendré que identificar al arrendatario y notificarle a la autoridad. El obligado es el arrendador, el que percibe el ingreso, es la actividad vulnerable. Y cuando rebase el otro tope de 3,210 UMAS, tendré que avisarle a la autoridad con todos estos requerimientos de conocer al cliente, el famosísimo Know Your Client, para que conozcas qué hace tu cliente y que no le estés arrendando a alguien que se dedique a una actividad ilícita, inapropiada o pues cualquier acto de narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera. Y a ver, aquí, por ejemplo, Santiago, una pregunta. ¿Estos límites que estamos poniendo aquí en la pantalla, son mensuales o son anuales? Esa es una pregunta importantísima. ¿Es por el acto dentro de un mes o dentro de 6 meses? Que esa es una interpretación un poco complicada de darle a entender. ¿Por qué? Porque lamentablemente la autoridad ha tenido diversos criterios en este tema. Mi criterio es que cuando tú tienes la renta y es de 1 a 6 meses y rebasas uno de los topes, caes en la obligación. Por lo tanto, tienes que tener una tablita en Excel por cada uno de tus arrendatarios, por cada uno de los inmuebles, e ir sumando mes con mes hasta llegar al 6º mes. Pero vamos a poner el ejemplo que tú rebasas el tope en el 4º mes, a partir del 5º mes será borrón y cuenta nueva. Tendrás que computar otra vez desde el mes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver si rebaso los dos topes que bien señalas en rojo, que son alrededor de 139,000 pesos y 278,000 pesos de renta mensual o de renta bimestral, trimestral, hasta llegar a la semestral. Pero siempre y cuando esas rentas estén efectivamente cobradas. Entonces, nada más como para ponerle ejemplo sobre este numérico, si yo rento algo y la renta es de 140,000 pesos mensuales, desde el primer mes cae en el umbral de identificación, tengo que identificar el cliente. Y si rento algo que sea de 14,000 pesos al mes, lo voy sumando y cuando llegue a los 140, que serían 10 meses, ¿caigo en el umbral de identificación o a los 6 meses es borrón y cuenta nueva? Correcto. A los 6 meses es borrón y cuenta nueva, por lo tanto, esa persona que decías del segundo caso de arrendamiento
no tendría ninguna obligación. Pero en el primer caso que pones, en los 140,000, en el primer mes tiene que identificar. Y si sumamos 140 más 140 que cobrara en el segundo mes, ya serían los 280. En ese momento ya tendría que dar aviso a la UIF a través del SAT. Entonces, por ejemplo, aquí con los 139,000 pesos, si yo lo divido entre 6, me da 23,240 pesos. Si yo tengo una renta que esté arriba de los 23,000 pesos, pues casi que seguro voy a tener que llevar a cabo las recomendaciones estas de identificación, y en caso de que fueran 278 entre 6, si mi renta es de arriba de 46,000 pesos, ya tengo que dar entonces aviso a la autoridad relacionada con esta parte de la ley de lavado de dinero. ¿Es correcto? Es correcto, y obviamente es sin el impuesto al valor agregado. Es decir, tomaríamos el subtotal como referente de los umbrales, de los límites. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí que aquí curioseando un poco con lo que viene aquí, que creo que podría ser tema para por ahí algún otro cóctel. Pues bueno, si me gasto yo aquí 69,000 pesos en tarjetas de crédito, pues rápidamente no es cierto, más de 111,000 pesos en un periodo de 6 meses, el banco pues le va a avisar al SAT que me gasté esa cantidad, 56,000 pesos en cheques de viajero. Bueno, aquí hay todo un mundo de barreras de las que nos tenemos que estar cuidando y tener la explicación de por qué me estoy gastando estas cantidades en estos temas, ¿cierto? Cierto, y esto va muy de la mano, algo que conocemos y que Rodolfo nos puede ayudar, de la parte de la discrepancia fiscal, ¿no? Que obviamente va muy de la mano con lo que ganas, con lo que gastas, pero que realmente sea lo que declares, que sea tu patrimonio perfectamente declarado, manifestado y por lo tanto que esté fiscalizado. Muy bien, pues ¿cómo ves el tema, Rodolfo? Bastante interesante, fíjate que Santiago toca un punto que yo creo que es de mucho interés para nuestra audiencia, porque este tema de lo que es este umbral de identificación y aviso es muy delicado y creo que para el sector empresarial o en realidad todas las personas físicas, que las que son más susceptibles de caer en este tipo de escenarios, ¿sí? No le están dando la importancia. Retomando un poquito lo que maneja Santiago y un poquito lo que viene en la reforma al artículo 118, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, que hace alusión a que en el caso de arrendamiento, cuando se acuda a un juicio, pues bueno, el juez tendrá que dar aviso, en pocas palabras. Yo a mí lo que me gustaría compartirles es que en muchos foros he escuchado la inconformidad y ver si se transgrede el principio de acceso a la justicia. Como despacho, cuando analizamos la exposición de motivos, llegamos a dudar si en realidad se estaba quebrantando, se estaba violentando el principio de acceso a la impartición de justicia. La realidad es que no. Bajo la redacción en la que quedó el artículo, no vincula o condiciona el efecto de una sentencia a la expedición de un CFDI por arrendamiento. Lo que sí hace es dar herramientas de fiscalización, es decir, el juez, a través de un acuerdo, ya ahorita platicaremos si es en sentencia o no, tendrá que avisar al SAT si el contribuyente expide CFDI o no. Entonces, esto es interesante y es parte principalmente de esta reforma fiscal. Elementos claves: tiene que haber un juicio, es decir, todos los mecanismos alternos de solución de controversias quedan excluidos, es decir, tiene que ser derivado de un juicio. Segundo, que se nos hace un poco interesante, habla exclusivamente de arrendamiento, ¿sí? Contratos de usufructo, por ejemplo, no los incluye. Es muy tajante el legislador en este supuesto para determinar la obligación, que es contratos de arrendamiento, ¿sí? Y la congruencia de la sentencia, es decir, esta obligación no deriva directamente de la sentencia, sino tendrá que ser como consecuencia de, como el resultado o el apartado de resultantes de una sentencia, Ricardo. Sí, y fíjate, Rodolfo, de lo que nos contestaron aquí nuestros participantes, pues el 43% nos contesta que tienen inmuebles
que rentan como particulares, ¿no? Y de ahí más o menos un 30 y un 30%, 29 y 29%, nos dicen que ellos rentan 29% como particular, 29% como empresa. Y aquí pues creo que todo este tema lo tienes que tener en conocimiento, ya sea que yo sea el dueño de la propiedad y la rente, o que yo esté rentando una propiedad para ocuparla. Exactamente. Y lo interesante es, te digo, que en la primera publicación, generalmente el foro de los abogados postulantes traían la intención de un amparo por la violación a lo que es el principio de impartición de justicia. Sin embargo, algo bien interesante que les quiero compartir a nuestra audiencia y Santiago, no sé si tú hayas escuchado al respecto, me puse a investigar y en el Código de Comercio, desde el 2017 para los procedimientos mercantiles, para poder iniciar un procedimiento mercantil, te ponen como un requisito de la demanda el aportar el RFC de la persona física o el CURP del promovente. Y hay tesis que empezaron a analizar ese escenario y concluyen que ese requisito es para temas de fiscalización, es decir, que para la impartición de justicia se está incluyendo esta nueva herramienta, visualizándolo para efectos del CFDI de arrendamiento, no es algo anormal, va conforme a las tendencias de fiscalización. De hecho, Adelante, gracias, Ricardo. Me encanta ese aporte de mi señor Rodolfo, porque lo que he visto, yo cuando comencé en esta profesión en los 90s, decías fiscal e impuestos y prácticamente era una sola palabra, era un poco difícil distinguirlo. En la actualidad, claramente hay una distinción en lo que es fiscalización y lo que son impuestos. Ya que ahorita, por ejemplo, cuando los clientes últimamente se nos acercan y nos dicen, oye, voy a dar una cuenta en dólares o como persona moral o extranjero en algún banco mexicano, les están pidiendo el comprobante de la FIEL o e-firma. Es decir, ya vemos una fiscalización por parte del SAT a través del sistema financiero para los contribuyentes. Si no estás dado de alta, no te doy cuenta bancaria o no te aperturo. Entonces eso es fundamental, o sea, ya por todos lados están haciendo acciones coercitivas, fiscalizadoras, para que los contribuyentes estén derechos, ¿no? Como dice la PRODECON, los pagadores de impuestos. Y aquí una cuestión importante que me resulta señalar es que definitivamente esta adición al 118 y también al 32 de la ley del IVA es prácticamente en términos coloquiales manita de puerco. La autoridad dice, si tú no le diste el CFDI al arrendatario, corres el riesgo, no de que no te pague, sino de que den vista al SAT. Entonces, más te vale que des tu comprobante fiscal, porque desde hace muchos años ya en las leyes ya nos dice que el emisor o el arrendador tiene que dar comprobante fiscal en el arrendamiento. Entonces, la disposición no es nueva en el sentido del CFDI. Lo que es nuevo o novedoso es este tema de tribunales, que obviamente es aquí donde es materia plenamente de Rodolfo. ¿Qué va a pasar con el juez cuando estemos en esta situación? Exactamente, Santiago. Y fíjate lo interesante. Es a base de sentencia firme, es decir, no basta que tengas una sentencia en materia de arrendamiento, sino que la tienes que llevar hasta la última instancia. Y súmale eso, que en el artículo 29A, fracción quinta, inciso C del Código Fiscal de la Federación, te exige que tenga el número de cuenta predial, vinculando un poquito con el escenario de lo que es la discrepancia fiscal. ¿Qué va a pasar? Tienes un juicio de arrendamiento, tienes una sentencia, ya ganaste, vas a obtener un ingreso y has obtenido ingresos. ¿Por qué? Porque es decir que lo rentaste, funcionó y en un momento dejó de funcionar ese contrato. ¿Sí? Entonces, la autoridad va a saber en qué momento y cómo está tu estatus para calificar una discrepancia fiscal. Así es. Sí, pues ahora sí que ahí me parece el tema indudablemente, como comentaba Santiago, pues la parte fiscal e impuestos, pues pareciera como que eran sinónimos. Y aquí estoy leyendo del diccionario de la Real Academia Española, fiscalizar. Fiscalizar, la definición de fiscalizar es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. Y fíjense cómo cuando empezamos a hablar
del seminario que hicimos de ¿sabes cómo te ve el SAT? Que hablábamos de fiscalización, precisamente es eso, cómo el SAT está trayendo a juicio todas las acciones o no acciones de los contribuyentes o no contribuyentes para poder a partir de ahí tomar una base y a partir de ahí cargar un impuesto. Es decir, la fiscalización es toda la parte de vigilancia, de traer los datos, de ponerlos en la mesa. Y ahora con los temas electrónicos, pues bueno, creo que es extraordinariamente sencillo y rápido poder hacer esta fiscalización. Así es. Adelante, adelante, Rodolfo. Exactamente, yo nada más quería abonar un poquito en relación bajo la temática que se presenta y el entorno social. Yo me estoy cuestionando esta reforma fiscal donde deja el principio de buena fe tributaria de los contribuyentes, que muchos se identifica ahí en la Carta de los Derechos del Contribuyente, en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la buena fe tributaria, donde partimos de la presunción de que uno se autodetermina. Entonces, es lo que a mí en ocasiones no me cuadra mucho. Bueno, y mira, abonando, Rodolfo, a lo que tú comentas, por ahí cuando te llegan a hacer una invitación porque encontraron algún comportamiento atípico, pues después de pasar los 5 filtros de seguridad que pasas en el SAT, te pasan con una persona que es la que muy amablemente te dice cuáles fueron las omisiones que ellos detectaron. Y bueno, entre el discurso que te dicen, te dice, bueno, le quiero comunicar que yo estoy facultada para suspenderle sellos digitales, para cancelar su RFC, para congelarle cuentas bancarias. Bueno, o sea, me sentí en una película de Al Capone cuando me estaba tratando de agarrar Frank Nitti y toda su banda, ¿no? Es impresionante la amenaza que te hacen en estos temas y que no es amenaza, digo, es una advertencia simplemente porque definitivamente ellos tienen las facultades como para hacerlo por ley o fuera de la ley, pero de que en una de esas, si ellos perciben que como que estás ahí comportándote fuera de lo que ellos perciben que debería de ser, pues ahí mismo a lo mejor te pueden cancelar o girar la orden para que te cancelen cuentas, sellos y lo que sea, lo cual pues es muy grave, ¿no? Sí, esto podría ser la punta del iceberg en materia de arrendamientos, ya que Rodolfo tocó un punto fino importantísimo, dice arrendamientos inmobiliarios. O sea, se están percatando la autoridad y lo van a hacer con el robot fiscal porque tienen acceso a todos los registros públicos de todas las entidades federativas. Cuando lleguen a tener un algoritmo fiscal evolucionado, van a decir, oye, ¿por qué tú tienes 4 casas y no declaras arrendamiento? No puedes habitar las 4 casas al mismo tiempo, venme a aclarar esa situación. Y obviamente no nada más van a ir por el arrendamiento, probablemente después vayan a ver el por qué o de dónde viene el patrimonio, si es que no se demuestra mediante las declaraciones. Entonces, por eso señalo que es la punta del iceberg, es esta evolución a través de la gran fiscalización de la tecnología, a través de la tecnología de la información. Sí, es correcto. Yo estoy pensando seriamente agregar una sección, así como tenemos la sección de noticias al final del webinar, pues creo que valdría la pena agregar una sección que se llame Ahí viene el lobo, donde demos este tipo de avisos, ¿no? Porque efectivamente aquí te están diciendo, oye, si rebasas estos umbrales de identificación, bueno, tienes que mandar la información. Y por otro lado, están viendo lo de los FDI de arrendamiento. Bueno, es relativamente sencillo para alguien experto como Rodolfo y Santiago darse cuenta de cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, pues de una vez vamos jugándole aquí a la bola de cristal para decirles a nuestros colegas y amigos que nos están viendo en el programa, pues qué podría suceder más adelante y que se empiecen a preparar en este momento. Si están bien, que lo documenten. Si están mal, que lo arreglen. Si están mal y no lo quieren arreglar, bueno, pues que le recen a su santo de su preferencia para que los cuide, porque pues ya no hay dónde te escondes, ya no hay forma. De hecho, si me permite, Santiago Ricardo, cuando lo analizamos nosotros, no,
hay que siempre medir riesgos, hay que hacer un tabulador de esos, pero te puedo anticipar, por ejemplo, que si llevo al extremo este escenario, me voy a lo que es la defraudación equiparada por no expedir comprobantes fiscales de forma reiterada en un mismo ejercicio. Si la sentencia dice, sabes que se te condena a pago de tantos meses, estás hablando de 12 meses de CFDIs que cometiste, y le da aviso al SAT, tiene todos los elementos para iniciar o poner en movimiento el órgano investigador en materia penal, es decir, para que se formulen imputaciones. Entonces, si me voy a este extremo, lo llevo más alto, la defraudación fiscal equiparada, elevada delincuencia organizada, ya le podemos dar unos alcances bastante. O sea, la herramienta que tiene el SAT es bastante sólida. La intención de este cóctel fiscal, pues es más que espantar a nuestra audiencia, no, concientizarlos y tomar acciones, tomar decisiones y que saben que cuentan con nuestro apoyo, ¿no? Sí, y Rodolfo, aquí en este punto que comentas, yo los invito, si no nos acompañaron en los webinars anteriores, sobre todo en el de extinción de dominio, en la parte fiscal penal, pues denle un vistazo a estos webinars que hicimos, porque pues todo se empieza a entrelazar, ¿no? En una cadena, bueno, no sé si llamarle cadena o grillete, pero pues todo se empieza a entrelazar y pues tenemos que entender todos los eslabones de la cadena, porque con un eslabón que tengamos mal, aunque los demás estemos bien, acuérdense que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Así es. Adelante, Santiago. Perdón, nada más, me gustaría ver si nuestra audiencia tiene alguna pregunta y te la pudieran poner ahí, mi estimado Ricardo. Y mientras eso sucede, en esta diapositiva que estás, me gustaría darle lectura. CFDIs por arrendamiento para que quede clarísimo y sea reiterativo en el tema a tocar. En juicios de arrendamiento inmobiliario, cuando el arrendatario tenga que pagar las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al arrendador la emisión de los comprobantes fiscales. En materia de IVA, cuando se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor los CFDIs. En caso de incumplimiento a dicho requerimiento, se dará vista al SAT en los 5 días siguientes. Entonces, como tú bien dices, ahí viene el lobo, ¿no? O sea, si yo no le demuestro al juez que emití los CFDIs, pues evidentemente que le va a dar vista al SAT. Y es ahí donde viene esta cuestión de hacernos la manita de puerco. Te van a decir, oye, pues si no diste los CFDIs, y entonces el arrendatario puede decir, pues no te pago, o vámonos al juicio, y ya tengo esta disposición que me ampara. Entonces, son temas delicados que son verdaderamente coercitivos. Eso es donde quisiera yo ser reiterativo, ¿no? La coerción por parte de la autoridad a través de fiscalización excesiva. Entonces, bueno, aquí la recomendación para 7 de cada de las 10 personas que arriendan un inmueble que no están declarando impuestos, pues aquí la recomendación es que se regularicen, que empiecen a emitir sus FDI de arrendamiento, porque pues si no vas a tener el dinero y pues te van a agarrar por algún lado, o cuando te lo gastes en la tarjeta, o cuando hagas los pagos, o cuando hagas tus pagos de seguro de gastos médicos mayores, o cuando vayas al banco y deposites, en fin. Nuestro RFC pues ya está rodando en todos lados, entonces pues sí hay que regularizarse para evitar cualquier problema con este tema de los FDI por arrendamiento, que considero que es un tema que se ha tratado de manera muy superficial y muy probablemente las personas que necesitan tomar acciones en esto no están informadas y pues siguen rentando a la antigüita. Hay muchísimas, de hecho históricamente dicen que el inmobiliario es el negocio de viudas, ¿no? Donde el esposo trabaja, genera 3 o 4 inmuebles y le hereda a la viuda estos bienes inmobiliarios. Digo, no estoy de acuerdo con la clasificación, pero bueno, históricamente se ha dicho así. Hay muchas personas, gente, adultos mayores muy probablemente, que tengan 3, 4 casitas que las renten y pues probablemente no tengan ni siquiera idea de esto, y es más, probablemente ni siquiera estén dados de alta en el SAT.
Es muy importante, amigos, si conocen a alguna persona que caiga en este supuesto, díganles por favor que se informen, que lo vean. Lo más triste sería que por ignorancia cayeran en un incumplimiento y eso les generara una penalización. ¿No? ¿Cómo ves, Rodolfo? Exacto. Y bueno, yo creo que como parte del cóctel fiscal, algún tip que les puedo recomendar es revisen sus contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos contratos que llevan más de 20 años y muy probablemente con la persona que los suscribimos ya no es la que está ocupando actualmente el inmueble o tal vez ni siquiera tengamos un contrato de arrendamiento. Bajo este esquema, si necesitamos acudir a un órgano jurisdiccional para definir una situación jurídica respecto de un arrendamiento, corremos ese riesgo que, independientemente del tema legal, un tema fiscal que se puede desencadenar. Sí. Sí, ahí indudablemente es el riesgo, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago? ¿Qué más abonamos aquí al tema de los FDIs? Claro, mira, de hecho, cuando tú eres una persona física o moral, tienes dos tipos de ingresos, ingresos activos e ingresos pasivos. Ingresos activos, para decirlo en términos sencillos, son en los que realizas un esfuerzo por obtener el ingreso, sea un salario, un honorario o una actividad empresarial. E ingresos pasivos son en los que no se hace un esfuerzo, como lo es un dividendo, que es producto del capital, un interés, que es el producto del dinero, y un arrendamiento, que es precisamente, pues como coloquialmente se dice, vivir de mis rentas. Entonces, en este caso nos encontramos en una figura de un ingreso pasivo. Y como bien decías, pues es más sencillo cuando ya vas teniendo cierto patrimonio, te vas haciendo de ciertos bienes, pues las personas de mayor edad son las que tienen acceso a este tipo de ingresos pasivos. Y por lo tanto, muchas veces no requieres de un contador, no requieres de un especialista o no requieres de declarar este tipo de ingresos dependiendo de la cantidad que sea. Eso es por costumbre, por eso están las altas cifras que tiene ahí Rodolfo. Y como la economía se ha ido dinamitando, pues obviamente ha ido creciendo este tipo de cifras. Aquí la autoridad nos invita a que pues empecemos a declarar este tipo de ingresos, ¿no? Y parte de esta misma intención que trae la autoridad de fiscalización, pues fue lo que estábamos comentando en meses pasados de la facturación instantánea, que pues hace 15 días, cuando yo estaba terminando de escribir un artículo que les voy a compartir aquí a nuestra audición en el portal, pues vamos a tener que lamentablemente cuando yo estaba terminando y dándole el enter al escrito, salieron noticias en donde el SAT le daba marcha atrás a la facturación instantánea. Entonces yo creo que le dieron marcha atrás, de momento la dejaron en stand-by, pero yo creo que es parte de la evolución natural de la facturación electrónica. Claro, pues sí, me pareciera que de hecho para allá vamos, lo hemos visto también históricamente, hay algunas fiscalizaciones que las postergan, pero acaban imponiéndolas, ¿no? Es el caso de la facturación electrónica, CFDI, contabilidad electrónica, y pues bueno, todo el escenario en el que estamos ahora. Les compartimos por ahí nuestros próximos webinars. Si tienen alguna pregunta, les recordamos, mándenoslas por medio del panel de control al que tienen ahí ustedes acceso, la mandan por aquí, la preguntamos, conocen nuestros datos, nos pueden mandar preguntas posteriormente por correo electrónico. Si quieren tratar algún tema relacionado, pues por favor mándenos el tema y lo vamos incluyendo en estos webinars que estamos haciendo todos los viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, 28 de febrero, discrepancia fiscal, personas físicas, tarjetas de crédito, es algo que ya lo hemos comentado, pero es algo que es bien importante que lo conozcamos, sobre todo, pues acercándonos a las declaraciones anuales de personas físicas. 6 de marzo, extinción de dominio. 13 de marzo, prima de riesgo del 2020. Toda la parte del Seguro Social, que pues es también un recaudador de los más duros que hay a nivel nacional, toda la parte de las cuotas, y bueno, la parte de la terminación de la prima de riesgo no es una excepción. La acción de extinción de dominio, 20 de marzo, 27 de marzo, cancelación de sellos digitales,
3 de abril, visor de nóminas del SAT, y 10 de abril, cancelación de los FDIs. Todos estos, de cualquier forma, están en el portal para que los puedan ustedes ver. Y les recordamos, tenemos por ahí el seminario que filmamos de Sabes cómo te ve el SAT, donde vemos con todo detalle y a profundidad todos estos temas que hemos comentado. Y bueno, pues no sé si nos quieren compartir al cierre, Santiago, Rodolfo, ¿qué noticias, qué hay de nuevo esta semana en el panorama fiscal? Bueno, yo les comparto en cuanto a noticias. Bueno, ya todos ustedes escucharán lo que es el caso de Elbaester. Ganó el juicio ante el SAT. Por ahí estamos ya gestionando a ver si obtenemos la sentencia, la versión pública, y en cuanto la tengamos se las haremos llegar a través del apartado de noticias. Muy bien, pues interesante, ¿no? Ahora sí que digo, no me gustaría decir que es un modelo a seguir, pero bueno, interesante cómo de repente sí le ganas también al SAT los juicios, ¿no? Exacto. Muy bien, Santiago, ¿alguna noticia que quieras compartir por ahí con nosotros de esta semana, algo relevante? Sí, como no, probablemente para la próxima semana o la siguiente tengamos puntos finos de la declaración anual de personas morales, ya que pues es algo que ha sido bastante novedoso el tema de estos cruces que está haciendo el SAT, que algunos están cruzando pues bien y otros no están cruzando, entonces pues hay que ver e indagar estos errores, que como lo hemos señalado reiteradamente, como le vamos a ir alimentando a la autoridad de este año y probablemente el siguiente, el algoritmo para la declaración anual del 2022 o 25, pues esté muy elevado y ya prácticamente evolucionemos a una declaración anual en donde la autoridad ya nos la entregue prácticamente en mano. Bueno, y en una de esas, con la mano en la cintura, pues van a poder, con la mano en la cintura van a poder hacerte la declaración y pues tomar el dinero de tu cuenta de banco, ¿no? Y ya después, si hay alguna aclaración que se equivocaron, pues ya pedirás un reembolso, ¿no? No dudo que para allá vaya. Tengo por aquí una pregunta. Francisco nos pregunta, dice, si un hijo o padre mío vive en este inmueble y no paga renta, ¿alguna autoridad podría estimarle ingresos omitidos? Bueno, ¿Qué podrían comentar? Si un hijo o un padre mío vive en un inmueble, ¿no? Que no paga renta, dice, ¿le podrían estimar ingresos omitidos? Ahí bueno, el despacho ha presentado unos escenarios semejantes. ¿En qué consiste? Generalmente los padres, pues bueno, le dan la oficina o le dan un lugar al hijo para que arranque un negocio, emprenda un negocio. Lo primero que se va a presentar es que cuando se dé de alta ante Hacienda, ¿sí? Le van a decir, el domicilio, ¿cómo es que lo tienes? Sugerencias: se puede generar un contrato de comodato a título gratuito, ¿sí? O un contrato de usufructo a título gratuito. Puede ser una de las herramientas para justificar la legal posesión del inmueble y con eso poder acreditar el requisito para el tenerlo como domicilio fiscal. No sé qué opinas tú, Santiago. Sí, coincido contigo. Definitivamente habría que profundizar a lo mejor un poco en el tema del ingreso. Sin embargo, el contrato de comodato en la actualidad, pues es lo que ocupamos cuando no hay una cantidad de por medio, no hay dinero de por medio. Es un contrato a título gratuito y pues obviamente funciona tanto para automóviles como para casa habitación, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que con la reforma fiscal, en cuanto a los esquemas reportables, la autoridad señaló que pudiera ser un esquema reportable. Entonces estamos esperando las reglas en ese sentido para ver hasta qué montos va a ser reportable o no un comodato. Porque obviamente ahí puede ser una operación, como ahorita se señalaba, entre padre e hijo, son partes relacionadas de acuerdo a nuestra legislación aduanera. Y entonces estas personas pues no se están dando un precio como lo harían con partes independientes. Esto es, esta persona que le renta el hijo al padre o que se lo da a título gratuito, probablemente a una persona que no fuera familiar, sí le cobraría. Entonces, para ahí la autoridad podría decir, ahí hay un tema de situación fiscal que me deberías de pagar impuestos. Entonces, habría que profundizar en cuanto a la relación contractual, probablemente un comodato, y ver estos límites que pueda señalar la autoridad en cuanto a esquemas reportables
y posteriormente hacer la evaluación de precios de transferencia para las partes relacionadas. Ok, y por ejemplo, aquí el tema es, nos dice Francisco, a ver, yo tengo, vamos a suponer, yo tengo 2 casas, tengo 3 casas. En una vivo yo, con mi familia, en otra casa vive mi papá, se la presto, y en otra casa vive mi hijo y se la presto. No es negocio, es algo, un tema totalmente personal. Y aquí lo que nos dice, bueno, a mi papá le pueden fincar un ingreso que digan, bueno, tú como estás viviendo en esta casa debería estar pagando 10,000 pesos de renta, entonces, pues bueno, tú estás omitiendo una declaración de un ingreso por 120,000 pesos al año, 10,000 pesos cada mes, porque estás usando un inmueble donde nadie te está cobrando. En este caso, bueno, pues por ahí indudablemente un tema de protección pues es la parte de hacer el contrato de comodato. Otro tema podría ser hacer un esquema de donación, no sé si sea correcto, del usufructo de esa casa, de la ocupación de esa casa, sobre todo que es padre e hijo, donde en línea directa pues están exentos las donaciones. Eso, y también nos pregunta Francisco si este contrato de comodato que se haga entre familiares tendría que tener una fecha cierta. En cuanto al concepto del contrato de comodato de fecha cierta, ¿por qué se ha cuestionado mucho a nuestra audiencia? Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una jurisprudencia que sostiene que para efectos de acreditar la materialidad de una operación mediante un contrato hay que demostrar que es de fecha cierta, señalando que fecha cierta se precisa principalmente por corredor o notario público que certifique o por el fallecimiento de las partes. Mi sugerencia es, si va a tener o va a generar una fuente de ingresos ese inmueble o va a generar una actividad que sea sujeta a un régimen tributario, ¿sí? Que sí acredite el tema de fecha cierta. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si está como no localizado y lo pretenden subir bajo el esquema del 69 del Código Fiscal de la Federación como una empresa que presuntamente factura operaciones inexistentes, este contrato le va a ayudar mucho para acreditar el tema de la localización del domicilio con fecha cierta. No sé si quieras agregar algo, Santiago. Sí, cómo no. Me gustaría llevar esto, este es un magnífico ejemplo y quisiera sacar un poquito del campo familiar y llevarlo al mundo empresarial, en donde dijéramos empresas hermanas, papás, hijos, abuelitos, etcétera, etcétera. Normalmente hay una gran cantidad de empresas en un corporativo en el mismo domicilio. Pero ¿qué pasa cuando te revise el SAT y te diga, oye, ¿y cuál es la relación de la empresa A, que es la que renta el inmueble, con la empresa B? ¿Y cuál es la relación de la empresa B con el arrendador? Y normalmente eso no lo tienen documentado los contribuyentes. Dicen, aquí tenemos 10 empresas del corporativo, pero una es la que paga la renta y las otras le pagan servicios administrativos a la otra, pero no hay una renta de por medio. Entonces, obviamente, hay que documentar esa situación. No hay un comodato, no hay un arrendamiento, no hay un subarrendamiento. Eso todo hay que tenerlo bien identificado y sobre todo a valor de mercado, porque cuántos metros cuadrados está ocupando cada una de las empresas dentro de ese mismo espacio. Y en el caso que nos ocupa familiar, el que tiene el ingreso es propiamente el arrendador. Entonces aquí lo que grava la ley del impuesto sobre la renta es la modificación patrimonial o los ingresos. En este caso no lo habría porque no hay un ingreso o una modificación patrimonial por parte del arrendador, por lo que la autoridad podría estimar o presumir que ese comodato a cierto valor de mercado serían ciertos ingresos y eso es lo que pudiera decir que se debió de haber cobrado cierto monto de renta y por lo tanto se debe cierta cantidad de ISR. Que aquí en este tema, Santiago, pues siendo padre e hijo, pues bueno, ahí el tema sería soportarlo con algún documento de donación para evitar una presunción del ingreso, ¿cierto? Podría haber una donación, como bien dices, que hace rato me gustó tu creatividad fiscal, porque pudiera haber una donación de por medio. Si no lo hubiera, pues obviamente la autoridad podría presumir el ingreso. Podríamos hacer una donación, un comodato, podríamos tener un poco de creatividad contractual,
pero si no se tiene o si no se tiene ese blindaje corporativo o legal en documentos, pues obviamente la autoridad sí podría presumir el ingreso. Sí, porque digo, aquí el tema es, oye, por favor, o sea, mi papá está viviendo en una casa, o sea, mi papá me crió, pagó mis escuelas, pagó mis alimentos, o sea, le debo la vida a mi papá y ahorita, pues, mi papá ya no tiene ingresos, no se pudo, no está jubilado, no está pensionado, lo estoy poniendo en una casa que es mía, o sea, es por humanidad, es por un compromiso familiar, moral, pues se le estoy prestando. ¿Por qué? Porque a mí me fue bien y pude comprarme 2 casas. Le estoy prestando una a él. Y la verdad es sumamente incómodo que en un momento dado la autoridad pueda o presumir que tu papá está dejando de declarar unos ingresos o que tú te van a cargar un impuesto por no haber cobrado una renta cuando es una relación de este tipo, ¿no? Aquí, bueno, pues Francisco, el tema es sí documentarlo, sí tenerlo, sea bajo un esquema de donación, sea bajo un esquema de comodato, pero pues que esté documentado para evitar cualquier suspicacia de la autoridad, ¿no? De Y hecho, pues bueno, termino leyéndoles un par de notas que me mandan de Banamex. Una dice, una reforma fiscal, esta la mandaron, si no me equivoco, el martes. Dice, una reforma fiscal será impostergable a partir del 2021, el próximo año, una vez que las finanzas públicas enfrentarán el reto de sostener los crecientes gastos de los programas sociales que ha adoptado el gobierno federal con menores ingresos, advirtieron los directores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, y del Departamento de Análisis Económico de Citibanamex. Entonces, bueno, pues también otra vez aquí, ahí viene el lobo. Están estando más, el gobierno federal está necesitando más dinero del que está recaudando, pues muy probablemente que lo vayamos a tener que cubrir y que solventar seamos nosotros, entonces, pues bien abusados con sus pagos de impuestos. Y también otro tema que probablemente lo comentemos y profundicemos un poco en la siguiente sesión, que ya estamos fuera del tiempo prometido. Dice aquí también una nota de Banamex, dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara una reforma estructural para consolidar y dinamizar el sector financiero, toda la parte bancaria para simplificarlo, la cual incluirá una revisión en los procesos regulatorios y a los esquemas fiscales del sector. También se contemplan medidas para elevar la inclusión financiera, así como la competitividad y el ahorro de las personas. ¿Qué interpreto de esto? Pues cada vez va a estar más complicado manejar efectivo. Ya me tocó la otra vez en un club deportivo que tenían un letrero a la entrada que decía, a partir de abril no se acepta efectivo. Entonces, bueno, otra vez, ahí viene el lobo, para allá van las cosas. Sí necesitamos entender bien todo lo que está pasando y poder protegernos. No sé, para cerrar con este par de comentarios, perdón, Rodolfo, si tengas algo adicional que comentarnos. no, nada más eso, que yo creo que lo que es la finalidad de este cóctel fiscal, como lo hemos dicho, es anticiparnos, es dar una probadita de lo que se está presentando en lo que es en nuestro servicio de administración tributaria y herramientas, ¿no? Dotarnos de herramientas para que si el día de mañana tienen la necesidad, pues sepan que cuentan con nosotros para apoyarnos. Y muchas gracias. Muy bien, Santiago. Muchas gracias a nuestra audiencia y nos vemos en el próximo webinar. Pues muy bien, les agradecemos a todos las personas que se conectan, tanto de aquí de la Ciudad de México y de las ciudades de otros estados como Monterrey, León, Celaya, Querétaro, San Juan del Río. Bueno, todos los que están, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes, ahora sí que a la misma hora, en el mismo canal, abcon.mx/fiscal, para que puedan ahí inscribirse y ver los demás temas. Les agradecemos mucho, como siempre, su presencia en nuestro webinar Cóctel Fiscal.
pues Rodolfo, Santiago, muchas gracias como siempre por su ayuda y participación. Igualmente, excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana a todos. Igualmente, bye. Cóctel Fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel Fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.